Imagino que tendrá muy claros los mensajes que quiere transmitir porque es un discurso de una gran trascendencia. Bien, vamos a escuchar al presidente. Bueno, quiero cambiar un país de solidaridad social como Costa Rica y convertirlo en una tierra gobernada por el poder económico extranjero no es una tarea fácil. Antes que nada, se requiere sustituir nuestras leyes más importantes con una arca de nuevos mandamientos mercantiles. Por eso, sería bueno que el ciudadano costarricense cayera en cuenta de que no seguirá viviendo como antes y de que nunca se han extraído nuevas riquezas sin formas más severas de vigilarlas. En 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio, la OMC, una especie de Naciones Unidas para dictar las reglas del comercio mundial. Con su ingreso como miembro fundador, Costa Rica asumía tanto obligaciones como una serie de derechos comerciales. Y aunque no se trataba de una organización exactamente humanitaria, la OMC apenas si exigía a una economía tradicionalmente exportadora como la costarricense cambios muy puntuales en sus leyes y en acuerdo con el modelo de orientación social del país. Sin embargo, esta orientación no era del agrado de un grupo de compañías transnacionales, que para obtener o incrementar ganancias en nuestro territorio necesitaba unas reglas de juego distintas, muy distintas. Como estas reglas no eran respetuosas de la Costa Rica visionada por hombres como el Dr. Calderón Guardia o Pepe Figueres, no iban a ser fáciles de vender a una ciudadanía orgullosa de sus logros sociales. El desafío para estas corporaciones era convencer a la opinión pública del país de que era inevitable hacer estos cambios, que si no se hacían, Costa Rica retrocedería económicamente y se convertiría en lo que algunos políticos llamaran una Albania latinoamericana. Pero antes de ensayar el himno de Albania, el hecho es que hoy no solo cumplimos con las reglas de la OMC, sino que damos ya tantos incentivos comerciales que los otros 5 países centroamericanos juntos atraen apenas la misma inversión extranjera que Costa Rica. Y aunque estos países ya han tenido vigente un tratado de libre comercio con Estados Unidos en el último año, sus exportaciones a ese país bajaron en promedio un 4% en el 2007, mientras que Costa Rica sin TLC las ha incrementado en un 14%. No hay que ser un genio para entender que el cuidado que habíamos dado a la salud, la paz, los servicios básicos y la educación eran la verdadera gallina de los huevos de oro para atraer inversión extranjera. Sin embargo, apareció una oportunidad única para desmantelar nuestro modelo social. Había llegado la hora de que Costa Rica firmara su propio TLC con Estados Unidos. Las transnacionales sabían que era difícil que los costarricenses rechazaran un tratado con un socio comercial tan importante. Estaba de su lado el hecho de que muchos ticos ignoraban que por otros acuerdos el mercado de Estados Unidos ya estaba abierto en un 95% a los productos ticos. Under existing rules, most of Central America's exports already entered the United States duty-free. But our products still faced hefty tariffs there. Además, se desconocía que ese acceso no peligraba sin TLC, como manifestaron en una carta poco publicitada los líderes del Congreso estadounidense. Sin entender esto, muchos temerían que rechazar el TLC era perder una oportunidad para ingresar al mercado de Estados Unidos, o verse ante el riesgo de perderlo. Lo único que bastaba era prometer empleos para todos, pero sin decir números, porque en realidad se esperaban pocos y menos de los que se podían perder. La situación era perfecta.
Lo único que necesitaban estas compañías era la complicidad de negociadores complacientes para introducir en el texto del tratado una reforma nacional disimulada entre listas de chayotes y atún grasoso. A esta reforma se le conoce como la Agenda de Implementación. ¿En qué consiste esta agenda? Para empezar, no es lo que se conoce como agenda complementaria o de desarrollo, que son reformas para compensar los daños que podría traer el TLC. Todo lo contrario, la agenda de implementación es aquello que profundiza los puntos del TLC que son más nocivos para el país. Oficialmente, esta agenda consiste en 12 proyectos de ley de la Asamblea, pero en realidad el panorama es más complejo y truculento, pues hay además una agenda oculta consistente en varios decretos y reglamentos y muchas otras leyes que deberán reformarse en el futuro en un proceso sin verdadero fin. Hay otros proyectos de ley que, aunque el gobierno no reconoce que forman parte de la agenda de implementación, los mismos grupos que están detrás de este tratado así lo manifiestan. Por ejemplo, las reformas laborales, las reformas para eliminar derechos de los trabajadores y trabajadoras, que ahora le llaman flexibilidad laboral, flexibilización laboral, para ampliar la jornada de trabajo, o este proyecto que están impulsando para que ya los empresarios no tengan que pagar el subsidio de maternidad de las trabajadoras embarazadas, sino que lo pague la caja. Es una estrategia de todo o nada. Hagamos que la gente se imagine que si no reformamos para siempre Costa Rica, nos convertiremos en la Albania de Centroamérica. Y ahí, ¿qué queda? Y vaya que le salió el chantaje. Si bien por un escaso margen de 3%, el tratado se aprobó en una tardía consulta popular en octubre del 2007. Esto ni siquiera fue impedido por el destape previo de uno de los escándalos más grandes de la historia del país, un memorando escrito por el vicepresidente y un diputado del partido de gobierno, Fernando Sánchez, quien era además sobrino de quien ocupa el cargo de presidente, Óscar Arias. El memorando estaba dirigido nada menos que al tío Coqui, líder de la campaña del sí al TLC. En 6 páginas se detallaba un plan para aterrorizar con mentiras a la población sobre supuestas consecuencias de quedarse sin TLC, algo que repercutió en el Congreso estadounidense. In this memo, the Costa Rican Vice President and a member of Congress outlined a plan to President Arias that uses fear, threats to local officials, and attacks on CAFTA opposition as tactics to win the referendum. Y por supuesto, todos los puntos del memorándum se cumplieron al pie de la letra. Miedo a la injerencia extranjera, bueno, aquí está, las campañas. Sí, eso, ¿verdad? Fidel Castro, Hugo Chávez, aquí hay otro, en qué clase de costarricense, en qué tipo de país quiere vivir, pero bueno, es otra de las cosas que sugerían ellos. Miedo al efecto del triunfo del no sobre el gobierno. Entonces, en realidad, aparte del castigo a los regidores que no, o a los alcaldes que no ganen, casi todo está aplicado, Óscar. Pero es que no es solo, mire, ellos... A lo menos uno de estos conspiradores tuvo la decencia de renunciar, cosa que para los estándares nacionales casi lo hace merecedor de un diploma. El otro se aferró a su puesto, quizás solo porque su voto es hoy día imprescindible para aprobar la agenda de implementación. Cosa triste que el destino del país esté hoy en manos de uno de sus principales conspiradores.